buenas tardes, señoras y señores, sean bienvenidos un día más a Granada TV. Les decíamos que a partir de hoy miércoles, hasta el domingo, vamos a estar llevando la información puntual, contada, de todo lo que ocurre, en Fitur, porque tenemos un amplio equipo de esta casa desplegado con todas las alas abiertas en Madrid, y nos están contando. Yo ya he visto algunas imágenes de esta mañana en Fitur, el presidente de la Junta de Andalucía, los Reyes de España, muchos de las localidades de la provincia de Granada, y dentro de un momentito vamos a hablar con una de esas personas que está por allí, que es mi compañero, mi querido director Fernando Argüelles, que además sé que nos tiene preparado bastantes cosas, y además tenemos algunas sorpresitas por ahí. ¿Qué vamos a ir haciendo? ¿Nos vamos a ir a Madrid? ¿Nos quedamos aquí un poquito? Venga, pues la sorpresa de hoy. Tengo por aquí al lado a una persona que seguro que lo conocen bien. Él se llama Jesús Amezcua, y ustedes lo van a conocer, lo tienen que ver. Director, actor, guionista, escritor de todo. Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Y decía que una sorpresa, ¿por qué? Porque hoy lo están viendo así. Pero cuando ustedes vayan, porque van a ir el próximo sábado al Palacio de Congresos, ¿a qué hora? A las 7:30. A las 7:30 de la tarde van a poder ver no a Jesús, sino a Boabdil. A Boabdil, el chico, el último rey. Boabdil el chico, el último rey, el rey chico, todos conocemos el rey chico, el local de Granada, pero Boabdil lo conocemos. No sé si se desmitificarán en ese monólogo, por su monólogo, bueno, pues todas esas cosas que conocemos, ¿no? Sobre Boabdil, llora como mujer, no, que no ha sabido defender con hombre, que eso es otra historia que contar. ¿Cómo? Bueno, por lo menos vamos a conocerlo un poquito, ¿no? Y sobre todo desde la perspectiva de Boabdil como hombre, como persona, como ser humano. Vamos a indagar en su piel, en su carne, en su alma, y ver qué pasó por él en su vida, y cómo probablemente murió, que también es interesante, porque él se acabó exiliado en Fez y no se conoce muy bien dónde está su tumba, ni exactamente el año que murió, aunque parece ser que fue en el 33, ¿no? Pero bueno, vamos indagando un poquito en eso. Y esa frase que Aixa jamás pronunció, porque si lo hubiera pronunciado hubiera sido escupírsela sobre ella misma, seguramente la debió pensar en su interior, pero la dijo realmente un fraile ante la visita de Carlos V a Granada para crear leyendas, ¿no? En torno a Granada. Boabdil, que casi que todos conocemos la parte anterior y posterior a la conquista de Granada, cortita, pero que él era mucho más, que bueno, fue al que le tocó. Sí, es decir, él cuando dije, yo fui el último, pero cuando yo llegué ya estaba todo perdido, ¿no? Claro, te tocó a ti, si hubieran puesto a otro, le hubiera tocado a otro. Sí, lo gracioso es que se empeñaron los tres en ser los últimos, que fueron Mulhacén, Alzagal y Boabdil. Boabdil no se empeñó, a mí fue su madre la que se empeñó en que fuera el último, y le tocó la China al pobre, ¿no? Pero la cesión de Granada, el fin de Granada, esos fueron muchos más años de los que pudieran parecer en un principio. E incluso, mira, ya hasta el final se dilató un poquitito, porque Boabdil pidió a los católicos exhumar a toda su dinastía, que estaba enterrada en la rauda de la Alhambra, hasta la falda del castillo de Mondújar. Esa es una historia hiperinteresante y muy desconocida y muy dolorosa. Yo cuando investigando sobre el personaje descubrí todo esto, lloré porque es que cómo es posible que hayamos olvidado a nuestros 30 y tantos reyes, y no digo dónde están, o sea que lo digo, pero sí, claro. Bueno, pues cuando se hizo la carretera de circunvalación en el año 88 para la carretera de la costa, Granada-Motril, pues se amplió dándole una vuelta a Mondújar, justo por debajo del castillo, y se llevó la mitad del cementerio donde estaban enterrados los reyes, utilizándolos como sedimento de la propia carretera. Todo esto está documentado, esto no es una cosa
me estoy inventando. Qué barbaridad. Y no solamente eso, en el año 2000, cuando se hizo la autovía, pues fue la otra mitad. O sea, nosotros cada vez que vamos a Motril, pasamos por toda la dinastía de los reyes nazaríes de Granada. Uno se queda un poco sorprendido cuando escucha cosas de estas, y más de alguien que... ¿Cuántas horas llevas hablando con Boabdil? Bueno, ¿cuántos diálogos con él? ¿Cuánto pues, preguntarte, oye, ¿cómo sería? Esa es cuando... Como yo cuando escribí el texto, realmente no lo escribí para interpretarlo yo, pues realmente yo no tenía tanto diálogo con Boabdil. Tenía más diálogo con los personajes adyacentes de Boabdil, con Aisa, con Arzagal, con Muliece, con los católicos, con Zoraida. Cuando comencé a interpretarlo, ya sabes que hay un proceso, ¿no?, de trabajo cuando vas interpretando, y al final cuando llegas a un clic, como hablar inglés, que hay ya un día de repente que sueñas en inglés, pues lo mismo, ¿no? Dices, ya hablo inglés. Pues cuando interpretas a un personaje llega un punto en el que te das cuenta que estás en el escenario, estás trabajando, lo estás ensayando y está pasando por ti todo lo que él está viviendo. Y dices, ya no es un diálogo externo junto con los personajes para desarrollar un personaje, sino es un diálogo interior que has descubierto gracias a todo el entorno. Qué maravilloso descubrir, sacar a la luz no solo personajes históricos, sino la humanidad que reside dentro de ellos, porque de esto no nos dejan casi nada escrito. Sí, pues es que los personajes históricos son históricos porque tienen un nombre, pero ya está. Es decir, todo lo demás son personas de carne y hueso y con alma que han padecido, han sufrido, se han reído y han sido felices o no, como todos los demás. Y obviar eso es hacer al final hacer un eruditismo vacío, porque ¿de qué sirve saber que nació, murió o cayó preso si no sabes siquiera qué puede sentir una persona cuando le pasa eso? Es como cuando vemos ahora, por ejemplo, en la guerra de Ucrania o cualquier sitio de esto, estamos viendo a la gente morir, pero oye, ¿qué siente la gente al morir? ¿O qué siente la gente al ser bombardeada? ¿Vale? No es un mero juego, un videojuego en el que tú ves bombas que caen, sino hay algo que pasa realmente a esa persona, a esas personas, a ese ser humano. ¿Cómo te cae Boabdil ahora, que lo conoces un poquito más? Mira, yo siempre he ido a la fiesta de la toma de Granada, el día 2 de enero. Siempre me ha gustado. Me sigue gustando, pero fíjate que no era tanto nunca lo he visto, estoy hablando desde niño, no lo veía tanto un homenaje al cristianismo, al catolicismo, al castellanismo, sino yo creo que era un homenaje siempre, que ha sido siempre un homenaje a lo que era Granada, al reino de Nazaret y Granada, siempre lo he sentido así. Boabdil no me cae ni bien ni mal, simplemente me siento identificado con él, o creo que nos podemos sentir identificados con él, porque qué persona su entorno no le ha llevado a hacer cosas que él no hubiera querido. Qué persona no toma decisiones o deja de tomarlas por el entorno que tiene, por sus circunstancias, a cambio y sobre todo, ¿y a cambio de qué? Entonces, Boabdil al final tiene una parte oscura, como todo el mundo. Como todo el mundo, somos duales todos. Y luego quizá tiene alguna parte brillante, no todo es oscuro. Quizá esa parte brillante fue también la de no ser un déspota como tal, aunque lo fue en alguna ocasión. Y eso de esa ocasión, que no quiero revelar el spoiler, no quiero hacer spoiler, se arrepiente dentro del monólogo, ¿no?, que represento. Pero sin embargo, creo que fue un desgraciado, un Zogoibi, su segundo nombre era Boabdil el Chico o el Zogoibi, el desdichado, ¿no? Entonces él fue un desdichado, él nunca fue feliz. Y entonces, más que caerme bien o mal,
creo que simpatizo con él, con el origen pretérito de la palabra, simpatizar, que es estar con alguien, entenderlo y comprenderlo. Cuando llegamos al teatro, que ya lo has hecho en Málaga, que ya en septiembre estuviste en Málaga, 24 de septiembre. Muy buena acogida. Sí, bueno, lleno absoluto, fueron 1000 personas y no sé si fueron 600 o 700 que se quedaron en las puertas. Y aquí ya están casi todas las entradas vendidas. Aquí está casi todo vendido, sí. ¿Qué vamos a descubrir? Espero que tenga buena acogida y ser profeta en la tierra, ¿no? Claro, porque es que además un granadino, que aunque está afincado en Málaga, granadino, que interpreta a otro granadino que también quería mucho esta tierra y que descubre una parte, tiene una responsabilidad importante. Muy grande, muy grande. Sobre todo cuando es quizá el cambio de lo que fue Granada. Boadil significa un cambio en Granada, de una Granada con esplendor a una Granada que se va dejando morir lentamente. Los reyes católicos, que no eran granadinos, que quisieron mucho esta tierra, se habla mucho, evidentemente, pero de Boadil, que era granadino y que también amaba esta tierra, está un poquito, da un poco en el carácter de granadino, ¿no? Lo nuestro. Sí, también nos han inculcado y llevamos de siempre, no desde en los últimos años, sino desde siempre, que había 800 años en España que no han existido. Entonces, mira, eso también lo reivindico en el monólogo. Hay 2 poemas, uno que es de Ibn Hatif, del Collar Único, maravilloso, y otro que es de Ibn Hazán, que está bien maravilloso. Y si quieres te cuento la anécdota de ese poema. Que por ejemplo, ese del Collar Único es el primer libro de amor español, de la península ibérica, y sin embargo todo el mundo tiene en su cabeza el libro del buen amor, ¿no? De la Cipriana de Edita, y no es así. Hubo ya antes, hubo unos poetas maravillosos. Pero no se consideraba cultura española, o sea, no se consideraba, porque no eran cristianos. Y sin embargo, claro, ese es el problema. O sea, todos eran españoles, tanto unos como otros. De hecho, españoles como tales porque eran nuestros ancestros, pero ni siquiera existía el concepto de España, ¿no? Hay que ir al Palacio de Congresos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Si todavía no tienen entrada, quedan algunas localidades. ¿Dónde podemos adquirirlas? En Radio Entrada o en la taquilla del Teatro Isabel la Católica. Lo y si clásico, hay suerte, pues allí. Hombre, si no hay suerte, pues cuando la hagas otra vez. Que esperemos que sí. Esperemos que sí, lo disfrutamos. Muchas gracias por estar con nosotros, por traernos un poquito del alma de Boadil y sobre todo por potenciar la cultura, una obra de un granadino, para un granadino y por un granadino. Muchísimas gracias. Jesús, gracias. A vosotros. Ya saben, señores, el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde, Palacio de Congresos, iba a decir Teatro de Congresos, casi, Palacio de Congresos, podemos disfrutar de Boadil, el último rey, el rey chico, el desdichado. En fin.